En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta la resolución por la oración, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted al comienzo de otra semana para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que ha hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. En las últimas 2 semanas compartí con ustedes sobre un tema que es de vital importancia práctica para todos nosotros. ¿Cómo orar efectivamente? Esta semana continuaré con ese tema de oración. Ahondaré en algunas verdades que compartí la semana pasada. Mi intención es ampliar sus horizontes, abrir para usted algunas de las posibilidades ilimitadas de la oración que se hace creyendo. Para empezar, recordaré 3 verdades básicas que mencioné en las últimas 2 semanas. Primero, Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. Como tales, nuestra responsabilidad es gobernar a través de la oración. La Biblia revela que este mundo en realidad no está gobernado por reyes, presidentes, gobernadores ni dictadores. Solamente parecen gobernar. Las personas que en verdad gobiernan son esos que saben orar. Segundo, para que sean efectivas nuestras oraciones tienen que ser dirigidas y facultadas por el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos orar efectivamente. Tercero, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre trabajan juntos. El poder del Espíritu Santo solamente obra a través de las oraciones, tanto como estén en línea con la palabra de Dios, la Biblia. Esto significa que para orar efectivamente debemos conocer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, daré otra vez uno que mencioné al final de mi charla la semana pasada. El ejemplo de Elías. Esto es lo que la Biblia dice de Elías en la epístola de Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Eso se enfatiza justo al principio. Elías no era un tipo diferente de persona. Tenía la misma naturaleza, los mismos problemas y las mismas debilidades. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Era un hombre con la naturaleza como la nuestra, y sin embargo por 3 años y medio, Elías controló la lluvia en la tierra de Israel. Si hay algo que normalmente no está bajo el control del hombre, es la lluvia. Las Escrituras dicen una y otra vez que Dios mantiene la lluvia bajo su control soberano, pero en esta instancia en la historia de Israel, Elías tomó el control de la lluvia por 3 años y medio. ¿Cuál era su secreto? Su secreto era que sabía y aplicaba las verdades de Dios. Su oración tenía ese poder y esa efectividad porque aplicaba las verdades de la palabra de Dios. Veamos brevemente esas verdades de la palabra de Dios sobre la que se basaba la oración de Elías. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Moisés les advirtió que no debían volverse a otros dioses y hacerse idólatras. Y les dijo que si lo hacían, Dios cerraría los cielos y no habría lluvia. Esto es lo que Moisés dijo: guardaos pues que vuestro corazón se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Noté la advertencia: si se apartaban en busca de otros dioses, Dios cerraría los cielos y no habría lluvia. Es justamente lo que Israel había dicho. Se fueron tras otros dioses y con la autoridad de la palabra de Dios, Elías cerró los cielos para que no lloviera. Pero cuando Israel se volvió a Dios, Elías reclamó otra promesa de la palabra de Dios, algo que Salomón dijo en la dedicación de su templo. Eso es lo que dice en Primera de Reyes capítulo 8, versos 35 y 36. Si el cielo se cerrare y no lloviere,
por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligiréis, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y dará lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Esa es la misericordia de Dios, cuando su pueblo se vuelve y se arrepiente, declara que mandará la lluvia. Así que cuando hubo evidencia de que Israel se estaba volviendo a Dios, Elías tomó el derecho, basado en las promesas de la palabra de Dios, de reclamar que Dios mandaría lluvia sobre la tierra. Así que la efectividad de la oración de Elías se debía al hecho de que estaba basada directamente en las promesas claras de las Escrituras. Ese es el secreto que debemos recordar. Nuestras oraciones son efectivas cuando están en línea con las declaraciones y las promesas de la palabra de Dios, la Biblia. Recuerde lo que dije la semana pasada en el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En otras palabras, todo el universo creado entró en existencia por dos elementos que operaron juntos, la palabra de Jehová y el espíritu de su boca. Cuando la palabra y el espíritu de Dios trabajan juntos, están en ellos todo el poder creativo y la efectividad de Dios. Y eso se aplica a nuestras oraciones cuando la palabra de Dios y su espíritu operan juntos en nuestras oraciones. Entonces, el mismo poder que creó el universo fluye a través de nosotros. Lo diré nuevamente. Cuando la palabra de Dios y su espíritu operan juntos en nuestras oraciones, entonces el mismo poder que creó el universo fluyen a través de nosotros. Ahora quiero tomar un ejemplo del poder de la oración del Nuevo Testamento. En este caso del que voy a hablar ahora, no era la oración de un individuo, sino la oración conjunta de un grupo de Jerusalén. Eso es lo que tenemos que recordar. A veces Dios no obra a través de la oración de un individuo. Se requiere la oración conjunta de un grupo de creyentes. Este incidente está en Hechos capítulo 12. El rey Herodes, que gobernaba esa área en ese entonces, había matado a Jacobo y luego encarceló a Pedro, y se proponía matarlo después de la Pascua. Eso es lo que dice en Hechos capítulo 12, versos del 1 al 11. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Podríamos llamar a esto una prisión de máxima seguridad, 4 grupos de 4 soldados, cada uno cuidando a un hombre en la prisión interior. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Note ese pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese pero cambió el curso de los acontecimientos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos espera. La oración conjunta y unida de la iglesia hizo posible la intervención de un ángel enviado por Dios para que liberara a Pedro en la cárcel. Necesitamos entender algo del ministerio de los ángeles, explicado para nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ese es un pensamiento tremendo. Los ángeles son nuestros siervos, han venido a ayudarnos a nosotros que somos los herederos de la salvación. Pero lo que tenemos que recordar es que se necesita nuestras oraciones para atraer la intervención angelical. Ese no es el final de la historia. Al final del capítulo 12 de Hechos leemos lo siguiente:
Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire nuevamente el resultado de la oración de la iglesia. Todo lo que había estado resistiendo, la palabra y el propósito de Dios, fue depuesto y Herodes murió. Una muerte miserable, agónica y vergonzosa, herido por un ángel. Note que fue un ángel que terminó la carrera de Herodes. Lo que trajo la intervención del ángel fue la oración de la iglesia. Así que nos preguntamos, a la luz de todo esto, ¿quién en verdad estaba gobernando? ¿Era Herodes o la iglesia? La respuesta es: Herodes se sentaba en el trono, pero la iglesia gobernaba a través de la oración. ¿Cree usted que este tipo de cosas puede suceder hoy en día? Un problema que tenemos todos los cristianos es que estamos centrados en nosotros mismos. Alguien una vez citó esto como la oración típica de un miembro común de la iglesia: Señor, bendíceme a mí y a mi esposa, a mi hijo Juan y a su esposa, y a nosotros 4 y a nadie más. Amén. Ese tipo de oración no va a lograr la clase de resultados del que estamos hablando. Quiero preguntarle esto: ¿dejará usted que Dios amplíe sus horizontes? Mientras continuamos por el resto de esta semana con el tema de orar de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de una obligación que nos da la palabra de Dios y una que muchos cristianos pasan por alto: la obligación de orar por nuestro gobierno. El anterior programa ha sido una presentación del Ministerio Internacional del Dr. Derek Prince. Estamos totalmente seguros de que este mensaje ha sido de grata bendición para tu vida, por lo cual le invitamos a que nos escriba y nos dé su testimonio. Diríjase a la siguiente dirección: Ministerio de Derek Prince, P.O. Box 19501, Charlotte, Carolina del Norte 28219, Estados Unidos de América.